Muchas veces en mi vida me he preguntado por qué existen las personas malas. ¿Por qué hacen ellos acciones malas? Y también me he preguntado si en algún momento ellos podrán cambiar su forma de ser. Pero hay otra pregunta incluso más interesante que me he hecho a mí misma. Me he preguntado si en algún momento yo he sido una persona mala, porque muchas veces sin darnos cuenta actuamos de forma que dañamos a las demás personas. Y me pregunto que si por esa pequeña acción tal vez, o un pequeño pensamiento que nosotros hayamos tenido, si eso nos constituye en personas malas por haber deseado o haber hecho algo que daña a las demás. Y yo creo que podemos cambiar. La Biblia nos dice que sí podemos cambiar. Esas personas y cada uno de nosotros tenemos aún una oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida. Pero hay un camino que debemos tomar para lograr eso. Y quiero que abran conmigo sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Dice, vida nueva en Cristo, tenemos como título del pasaje. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Y he puesto como título de este mensaje que les he querido compartir, vivir o morir. ¿Y por qué este título? Porque cuando nosotros vivimos en nuestra vida, podemos hacerlo de dos formas, viviendo o muriendo. Porque al vivir la vida de un estilo de vida bueno, ayudando a los demás, dando ánimo a los demás, procurando el bienestar de los demás, la vivimos de forma, por así decirlo, próspera, de forma que nos va a reconfortar a nuestro corazón. Pero si vivimos una vida que va dañando a los demás, una vida amargada, una vida en la que nos enojamos cada vez y cuando, una vida en la que estamos con pleitos, griterías, en la que deseamos el mal a todas las personas que nos rodean, estamos prácticamente vivos, pero realmente muertos dentro de nosotros. Porque todos esos sentimientos malos que están dentro de nosotros son dados por la carne, por el pecado que entró una vez en nosotros. Y sabemos que la proveniencia del pecado, de todo lo malo, lo que va a traer al final es muerte. Entonces,
Sé que las emociones no se pueden catalogar como buenas o malas en su totalidad o de forma absoluta, porque hay que poder interpretarlas en su momento, pero algo que es importante es nunca dejarnos dominar por nuestras emociones. A todos nos pasa que estamos en una circunstancia en que estamos bajo presión y no sabemos qué hacer, tal vez algo que queríamos hacer no nos salió como planeábamos, o todo alrededor mío está saliendo de forma incorrecta, está saliendo de forma mal, o todo lo que te está pasando a ti tal vez te desanima, te golpea una y otra vez y te dejas dominar por tus impulsos, por tus emociones del momento. Cuando estás discutiendo tal vez con alguien, hablando, y comienzan a haber diferencias entre las dos personas, muchas veces, porque la otra persona no piensa igual que nosotros, nos dejamos llevar por aquellos impulsos nuestros y nos enojamos, y ahí comienza una discusión. Y llegamos incluso muchas veces a lastimar a la otra persona por aquellos sentimientos que hemos tenido en nosotros. Pero, ¿no será que nosotros podemos dominar aquello? ¿Por qué será que siempre mis acciones dependen de lo que yo estoy sintiendo? ¿Será que hay alguna persona que no actúe así? ¿Alguna persona que domine sus sentimientos y que sus acciones no estén coordinadas con aquellos? Y la verdad es que muchas veces nosotros confundimos eso de aquí y pensamos con la cultura que vivimos ahora de que sigue tu corazón siempre. Todas las películas actualmente expresan ese tipo de cosas. Y esto es algo que va encaminando incluso a estos jóvenes, a cada uno de ustedes, de que, si te gusta tal chico o tal chica, vamos, decláratele. Si en ese momento estás hablando con alguien y querías decirle algo, no importando si puede llegar a lastimar a la otra persona, vamos, dilo, porque tienes que ser honesto y tienes que ser franco. Y nos encontramos en ese tipo de situaciones, muchísimos tipos más de situaciones diariamente. Y esta cultura actual nos dice, vamos, hazlo, solo hazlo, no importa las consecuencias que vengan después, sigue a tu corazón. Y la verdad es que el corazón puede llegar a ser muy perverso. Tus emociones no son siempre pensamientos correctos. Y es por eso que debemos aprender a dominarlos. Aún más cuando estamos viniendo a adorar a Dios, cuando estamos manteniendo una relación con Dios o decimos que somos cristianos. Por eso es importante que para poder empezar ese proceso de cambio, porque no es que se va a cambiar de la noche a la mañana, no es que tus emociones te van a dejar de dominar de la noche a la mañana y vas a poder tener total control de ellas, sino que eso va a ser un proceso. Y primero debes entender que todo lo que haya pasado en tu vida anterior ya no más, ya no lo debes que tener en cuenta, sino que estate certero de que tú comienzas una vida nueva a partir de que tienes a Cristo en tu corazón, verdaderamente. Y con que eso va acompañado en que nosotros podamos ir dejando aquellos pensamientos que teníamos en el mundo, aquellos deseos que nosotros teníamos. Tal vez antes escuchábamos un tipo de música no adecuada, veíamos películas no adecuadas, teníamos ciertos vicios y todo aquello tenemos que irlo dejando. En su momento vamos a tener que dejar de desear, aunque en el principio del proceso, en el momento en que estás comenzando a dejar todo tu pasado atrás, vas a sentir ese deseo y vas a pensar en las cosas que hacías antes. Pero no, aquí te dice que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu y que hemos aprendido el mensaje de Cristo, que Cristo nos ha dado las instrucciones y que de aquí en adelante esa vida pasada que tenías, esa mala forma de vivir que teníamos cada uno de nosotros no va a tener nada que ver con nosotros. Entonces, una vez que nosotros vamos dejando aquella vida pasada, empezamos un cambio dentro de nosotros y tenemos que comenzar a dejar de actuar como lo hacíamos antes, desechando toda mentira,
desechando todas aquellas acciones que nos dañan a nosotros y que pueden dañar también a los demás. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente. Ya no dejar que aquellos pensamientos que teníamos antes se instauren en nuestro cerebro, en nuestra mente, sino que tener nuevos pensamientos, que renovemos el espíritu de nuestra mente, que es donde radican nuestros pensamientos. Y eso lo podemos encontrar también en Ezequiel 11, capítulo 19, que Dios nos dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Aquí que nos está diciendo la palabra de Dios, que vamos a tener un nuevo corazón, con nuevos sentimientos, con nuevos pensamientos, con nuevas emociones. Por eso es importante que nosotros podamos siempre decirle a Dios: Señor, que mis pensamientos vengan de ti. Decirle a Dios que mis emociones vengan de ti. Una emoción que nosotros deberíamos siempre tener en cuenta es la compasión hacia las demás personas. Porque vemos que en la Biblia la Biblia narra que Jesús tuvo compasión de una persona antes de hacer un milagro, antes de dar de comer a 4,000, 5,000 personas, antes de poder sanar paralíticos, antes de perdonar pecados. La Biblia narra que Jesús tuvo compasión. Y ese mismo sentimiento tiene que estar dentro de nosotros, porque Dios lo va a poner. Él quitará aquel corazón de carne que es con el que vivíamos antes y pondrá un corazón nuevo. Él quitará ese corazón de piedra que tal vez ha endurecido con el que el pasar de los tiempos. Tal vez personas te han fallado y uno ha fallado también. Tú pudiste haber fallado también a personas, pero Dios irá quitando todo aquello y te dará un nuevo corazón de carne, y quitará aquel corazón de piedra que estaba antes dentro de nosotros y de ti. Entonces, así es como nosotros vamos logrando el cambio, permitiendo que Dios actúe sobre nosotros. ¿Y cómo logramos eso también? Es manteniendo nuestra mente ocupada con las cosas que vienen del reino de Dios. Si tú dejas un espacio abierto, un hueco por ahí, una puerta abierta para que el enemigo entre, tienes que tener muchísimo cuidado, porque probablemente va a entrar. Si tú aún tienes tal vez una canción, algo que no puedes dejar de escucharla porque te recuerda tu vida pasada o algo, eso puede usar el enemigo para atormentarte, para recordarte a cómo tú eras antes, para decirte: mira, en aquel tiempo eras feliz, pero esa felicidad es entre comillas, porque luego vienen las consecuencias. Y nosotros nos vamos haciendo cada vez más dependientes de Dios, y así es como vamos logrando aquel cambio y aquel control en nuestras emociones. Porque eso es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros, y eso es lo que Él tiene preparado para ti, que tú puedas lograr ser una mejor persona. Imagínate ser una persona que impacte sobre la vida de los demás de forma positiva. Alguien que diga de ti: yo quiero ser como él, como ella. Se siente un orgullo, una satisfacción dentro de ti sana, de que estás dejando un legado en la vida de alguien más. Y así comenzamos ese proceso de cambio. Estamos en pleno cambio. Primero estamos dejando de pensar en nuestro pasado. Cuando dejamos de pensar y sentirnos mal por nuestro pasado, empezamos el proceso de cambio. Y una vez de eso, tenemos que preocuparnos por mantener el cambio. Y ahí es donde viene el controlar nuestras emociones. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y quiero hacer énfasis también en el versículo 26 de Efesios 4. Dice: no permitan que la ira las haga cometer pecado, que la noche no los sorprenda enojados. El 27, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Entonces, no debemos permitir que nuestras emociones tomen poder de nuestras acciones. Y controlando nuestras emociones, vamos a poder controlar nuestros actos.
Y a través de eso, de que controlamos nuestras acciones, vamos a tener la capacidad de tomar buenas decisiones en nuestra vida. El versículo 28 dice: el que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Y el 29 dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le hagan bien a los que escuchan. Entonces dejamos aquellas malas acciones, entonces estamos comenzando a tener control de nuestras acciones, y ahí es cuando comenzamos a tomar buenas decisiones. Y en el versículo 32 hay que hacer énfasis en eso. Nos está diciendo: sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Entonces, aquí Dios nos está diciendo: domina tus emociones y con eso vas a controlar tus acciones. Y una vez de eso, vas a poder actuar de buena forma y tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con eso de aquí, Dios nos está dando un llamado a que dependamos de Él totalmente, a que no tratemos de vivir solos en esa vida, tratando de tomar decisiones que nos pueden llevar por mal camino, dejándonos guiando por nuestras emociones, sino que tú tienes la capacidad de depender cada día más de Dios, y Él será el que te lleve a cometer buenas decisiones, porque vas adquiriendo el espíritu que Dios te ha dado, vas adquiriendo la mentalidad que Dios te ha dado. Muchas veces es difícil, sí, pero es un proceso que vale la pena vivirlo, es un proceso que vale la pena que los pases. Van a haber montañas, van a haber dificultades, tormentas, pero es importante que en medio de ellas te aferres a Dios, y que nunca, por más que tengas su vista nublada, que tal vez veas oscuridad, sino que mantente con Dios y vas a poder salir adelante de cualquier circunstancia, porque tus acciones van a estar coordinadas con la voluntad de Dios. Eso ha sido todo lo que tengo por compartirles. Esperamos que eso haya redarguido en sus vidas, y recuerda que de la mano de Dios todo es posible.